Lo que necesitas saber. ¿Por qué es importante? Amabilísimos telespectadores, bienvenido a su cita diaria crepuscular nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. Ese número recibe usted una voz comprometida solo con el prójimo, con ayudar al prójimo. Nada de asuntos de manos pecaminosas, nada de lucro, solo la ejemplaridad y la modestia del cristiano. La caridad, que es el eje principal de la doctrina social de la iglesia, póngale en buenas manos. 809-443-8010. Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Mencía, señores. Ustedes se imaginan las veces que Manuel Fermín ha mencionado la palabra Mencía. Nombre de uno de los pueblos de la frontera allá en Pedernales. ¿Cuántas veces, señores, ha mencionado Manuel Fermín no solamente a Mencía, Aguas Negras, La Altagracia, esos pueblos alejados de la ciudad de Santo Domingo, tan cerca de la República y tan lejos del poder, pero son la puerta trasera de la República? No, ese es el hall de la República, ese es el zaguán, esa es la entrada, ese es el lobby de la República. Y lamentablemente, para muchos que viven aquí en la capital, esos pueblos no existen. No los conocen ni saben quiénes viven ahí. Señores, a mí se me ha gastado la saliva como a muchos dominicanos, más. Bueno, exagero porque me queda alguna saliva todavía. Señalando cómo esos poblados están haitianizados totalmente. Aquí hay un recuerdo para los dominicanos que no saben que todos esos pueblos de ahí tenían nombres haitianos o en creol, para no decirle en francés, Enriquillo. Todos esos pueblos hubo que cambiarle los nombres. Igualmente pueblos de allá de Bánica. Allá hay comunidades en Bánica, que yo lo he dicho aquí responsablemente, que están del lado nuestro y están totalmente poblados por haitianos. Es decir, aquí hay pueblos haitianos donde se habla creol y se atienen las leyes haitianas, no las dominicanas. ¿Estamos claros? Las leyes haitianas. Entonces Mencía nos trae el Nacional un reportaje de Mencía. ¿Cuántas veces yo he hablado de ese pueblo de Mencía, de los pueblos de Pedernales, que fueron villas cafetaleras construidas por Balaguer, pero el abandono que ha tenido la frontera en los últimos 20 años, los gobiernos del PLD y del PRD, la frontera no existe. Para los gobiernos del PLD hay que decirlo con toda responsabilidad, porque fíjense cómo es. Fíjense cómo es el estilo de vida de esos pueblos que están ya capturados por ciudadanos haitianos, donde el carbón es el medio de subsistencia y un conuquismo, que ese conuquismo lleva
al desbroce, a quitar el monte, ese árbol que tumban, va al carbón y así vamos a terminar siendo otro Haití. Pero la autoridad nacional sigue vendada porque no le interesa, al contrario, le da acogida a esos pueblos, como si dijeran, señores, cójanse eso también, que eso es de ustedes, esto es de todo, vamos a compartirlo porque estamos en fusión. Y nosotros, dice la autoridad nacional, estamos en fusión, porque ¿cómo se explica? Por eso es que Manuel Fermín, a veces mis amigos míos me dicen que yo soy exagerado. Los guardias, todos los guardias de este país deben estar en la frontera. ¿Qué hace un guardia en Salcedo? Pregunta Manuel Fermín. Yo le pregunto a usted, Gaby. ¿Usted qué es de Salcedo? Echando barriga. Echando barriga. ¿Qué hace una fortaleza en el Ceibo del ejército? No, donde tienen que estar es allá, en Mencía. Ahí donde está Aguas Negras, donde está la Mercedes, la Altagracia, donde está Angostura, por allá en Puerto Escondido, el Limón de Jimaní, en Tierra Nueva, allá en Bánica, ahí es que tienen que estar ellos, los guardias, bien atendidos, desde luego. No es que vayan a sufrir. Todo el ejército nacional tiene que estar desplazado hacia la frontera, toda la caballería aérea, le hago sus hospitales, sus clínicas, canchas para deporte, buenas escuelas. Todo lo que sea comodidad para mis guardias lo tengo en la frontera, cuidándome en la frontera. Pero ¿qué hacen en Higüey? ¿Qué hacen los guardias en el Ceibo? ¿Qué hace la guardia en Macorís, en La Vega, una fortaleza? ¿Qué hacen ahí en Santiago, la segunda brigada de Santiago? En San Juan de la Maguana y en Mao. ¿Para qué? No, yo los tengo en la línea divisoria ya. Allá que tienen que estar los guardias. Para cerrar herméticamente la frontera porque no hay forma. Nosotros no tenemos los enemigos que tiene Estados Unidos, ni tenemos la longitud de frontera que tiene Estados Unidos, porque dirían, pero ladrón que meta todo el ejército americano allí, eso es problema de los americanos. Ahora, ese caso de Mencía, yo lo he mencionado centenares de veces en este programa, por no decir miles de veces, y lo he escrito. Como Angostura. En Angostura hay un barrio que hizo Balaguer, con un proyecto agrario al lado. Vaya para que usted vea, si usted ve una casa ahí que viven los dominicanos ahí. Porque claro, como dice el doctor Castillo hoy en un artículo en el Listín Diario de Sordito, un trabajador de la construcción terminó casi suicidándose. Porque un hombre sordo, meterse a montar un motor de motoconcho, eso es buscarse la muerte. Sí. ¿Por qué? Porque el dominicano ha ido perdiendo el espacio, no quieren trabajar la agricultura, yo no sé si es porque eso no le pagan bien o porque cada quien quiere ser empresario del machete, no sé, pero hay un proceso agrario en involución actualmente. Ahora lo que están es patrocinando entregas de parcelas sin probanza y al final la reforma agraria desaparecerá. Pero es que también la agricultura está invadida. La mano de obra ha sido arrebatada Pero es lo que te digo, por los haitianos. Entonces a veces uno dice, bueno, la economía crece, defendemos la economía, bien, pero el empleo, ¿a dónde va el empleo? ¿A dónde va el empleo? Porque que la economía generó 400,000 empleos y 300,000 se quedan entre la construcción, agricultura y turismo. Los haitianos. Entonces, ¿para qué estamos creando empleo para los dominicanos? Mínimamente. Empleos mínimos para los dominicanos, porque cada día que la construcción crece, vienen más haitianos a trabajar al país. Pierden el espacio los dominicanos y lo ocupa un extranjero con la anuencia de la autoridad. Eso es lo triste del caso. Es decir, que la autoridad, no la anuencia, no con el patrocinio de la autoridad, porque el Estado es que usa esa gente en sus construcciones. O sea, ni siquiera en eso nos cuidamos. Ni siquiera en eso nos cuidamos, de que el Estado no utilice la mano de obra haitiana, porque por lo menos por decencia política, porque la soberanía es intransferible, es inmanente, no es transeúnte. Y el Estado debe poner el ejemplo. Y el Estado debe poner el ejemplo, pero el Estado dominicano no pone ejemplo. Al contrario, acoge esa mano de obra, la trae. La traía cuando de la caña y ahora también la sigue acogiendo, la invita a que venga porque todos vimos lo que pasó con este proceso de regularización, que lo hemos criticado seriamente, pero esa era la crítica que nosotros decíamos. El presidente no trató esos casos.
El caso de Mencía, de Angostura, el caso de Puerto Escondido, el caso de Laja, el caso del Limón de Jimaní, el caso de Tierra Nueva, el caso de la colonia de Ángel Félix, allá en los Pinos del Edén. O sea, todo eso es haitiano. Y no esas cosas, sí. yo no sé por dónde que vamos a terminar en este país. Pero no es verdad que los dominicanos, pero eso es lo que me está preocupando, que los dominicanos tampoco han querido pelear eso, no quieren defender eso. Le dieron una oportunidad y lo que hicieron fue una burla, prácticamente hizo el pueblo dominicano con ese tema, porque le dieron la oportunidad de expresarlo en los votos, ni caso hicieron para allá. Pero Una no cosa solamente increíble. es en el aspecto, Fermín, de los empleos, también ha sido desplazada la mano de obra dominicana en lo que son los negocios pequeños, Todo, la micronegocios. bonería y O todo. sea, se supone que en un estado, en un país que ha crecido demográficamente, que vamos a suponer en los años 80 éramos 3,5 millones de habitantes, ya somos 10 millones de dominicanos, se supone con un incremento en el Producto Interno Bruto, eso debe derramarse, ¿verdad?, en la economía informal, en beneficio de los dominicanos, entiéndase. Yo recuerdo que en los años 80 los puestos de fruta había gente dominicano que pasaban de ser empleados, de ser un simple mensajero y decía, y tú te encontrabas con amigos que decían, Sí, ¿y qué pasó? se No, ganaba dejé 1,000 eso, pesos puse ahí. este torrillito aquí, este puesto de fruta. Ah, no, mi hermano. No. Ahora le ponen 5 puestos de frutas. 5. Sale un camioncito a repartir Exacto. la fruta, aguacate, guineo, salen con unos carritos de esos de niños. Exacto. Esos son paleteras para las mujeres, o sea, tienen Pero toda ¿quiénes una son? cosa de ¿Quiénes, loco, una cosa ¿quiénes son que lo una ponen? cosa de Los loco. haitianos. El dominicano ya, Pero- esa es una puerta que se le ha cerrado Y yo para fe- la subsistencia. Y yo felicito a los haitianos, Sí, porque si a nosotros nos dejan entrar a Estados Unidos todos, sin claro, visa, nos vamos todos para allá. claro. Si Trump o lo que sea, si la migra americana no pone, como dicen, no pone freno, Sí. no iríamos todos a Estados Unidos. Porque venga acá, si usted no le pone freno a una entrada de gente y usted hace lo que le da su gana aquí, como si fuera en Haití, entonces usted tiene libertad de tránsito, libertad de soberanía, libertad de hacer lo que le dé la gana. Y la autoridad que se mete con usted, los haitianos se rebelan y pena de la vida el que se meta con un haitiano aquí. Miren ahora. Dominicanos que se alegran porque tenemos un señor que se llama Tom Pérez, presidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos, de origen dominicano. Bien, eso es verdad y está muy bien. ¿Nos beneficia eso? En nada, nos perjudica. ¿Usted sabe por qué nos perjudica? Porque ¿Por ese qué? señor, ese Tom, es un pro-haitiano confeso. Pro-haitiano demostrado en los momentos críticos cuando se discutía Sí, el lo caso recuerdo. aquí. Ese señor vino Oh, al sí. país y lo que vino fue a donde Danilo Medina a promover la haitianización del país, que había que proteger. Ese señor no se ha leído la Constitución dominicana, ni la haitiana tampoco. Él la que ha leído y aprendió el americana, La que es donde ha americana, vivido todo el exacto. tiempo, en Maryland. El muchachito creció en Maryland y viendo y comenzó a leer, porque él es abogado, comenzó a leer la Constitución americana. Ah, pero fíjate, los inmigrantes hay que defenderlos, todos hemos sido inmigrantes, pero yo nací aquí y mis padres no nacieron aquí, mis padres nacieron en Santo Domingo, yo nací aquí, soy americano. Y mis padres después se hicieron americanos. Ah, muy bien. Pero llegaron sin papeles allá. Tus padres. Los padres de él no llegaron sin papeles. Ni los Pérez ni los Brache. Ujú. Llegaron sin papeles allá, llegaron con documentos y llegaron legalmente porque uno fue médico, el padre y su tío, qué sé yo, su abuelo llegó como diplomático. Pero Mr. Tom es un pro haitiano porque él defiende derechos civiles y defiende a los haitianos, que nosotros estamos aquí en apatridia total porque estamos devolviendo infelices dominicanos con derechos que se lo estamos mandando a Haití por la negritud. Ese Tom, Sí. esa es la opinión de Tom Pérez. Que ahora veo que se dice que van a asumir el papel de defensores de los emigrados a los Estados Unidos, porque están en la oposición, porque donde quiera se cuecen, es donde quiera lo mismo.
Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ahora Así Mr. Tom, Ujú. ahora es un defensor no solo de los inmigrantes que han llegado con cierta legalidad a los Estados Unidos, vamos a decirle así, sino de los ilegales totales. Él es un defensor de ellos allá. Sí. Pero su gobierno deportó 3 millones y pico. Y yo no vi que él tomó esa actitud. 3 millones deportó Obama, más de 3 millones de ilegales. Y él no salió en protesta, no salió su partido a defender los ilegales. Claro. Ahora sale aquí a pelear contra Trump. A pelear contra Trump porque Trump dice que tiene un plan de sacar a los ilegales de Estados Unidos, que los saque, aunque suframos nosotros, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo para que nadie se meta con nosotros. Ahí Así estamos, es. vencidos en Mencía, vencidos en toda la línea y eso, que todavía el plan de Vicini no se ha óigame, no ha comenzado. Desde que comienza el plan de los Vicini, Sí, el plan que ya los binacional. Vicini han ido dando apoyo, y el Banco Popular y todas esas instituciones han ido dando apoyo para que se africanice eso. No es para que se haitianice, no, que se africanice la frontera. Porque allá hay pueblos que yo recuerdo que se le estaba dando apoyo sabiendo ellos que esos pueblos eran haitianos en territorio dominicano. Y mañana voy a traer el nombre de uno de esos pueblos, no de los que están aquí, ya no de Mencía, no, sino de los que están allá por Bánica, por Pedro Santana, en esa zona allá. Que no recuerdo el nombre del pueblo. Comunidades ya dentro del territorio dominicano, pero no es que tampoco han encontrado las casas como en Mencía o en Angostura. Es que ellos han construido su pueblo dentro de aquí, que es más grave todavía. Y mientras tanto, Fermín, la opinión pública nacional distraída con Odebrecht, con OISOE, con CORDE, con, ¿cómo se llama?, el CEA. O sea, la distracción no solamente de la opinión pública, mucho más del gobierno. El gobierno que gastó una millonada de dinero para regularizar y repatriar, como dice la ley 169-14, aquellos indocumentados que no se regularicen, que no se acojan y que no estén regularizados. Pero yo no, Bueno, esa repatriación. Miren lo que está la oposición no le ha reclamado nada de eso al gobierno. ¿Qué le reclama? Odebrecht, como usted dice, Gaby, que por cierto el juez no homologó Alejandro Vargas. o no conoció ese caso y dijo que el caso es muy grave Sí. para llevar a una validación, Sí, a una simple que no conciliación. se puede acoger esa conciliación porque eso es un caso muy grave, Muy que grave. si fueran casos más leves, más sencillos, bueno, Sí. desestimó eso, vamos a hablar un poquito más tarde. Pero resulta que la oposición política que ha estado en connivencia, que no tiene calidad moral para salir ahora a decir eso, fíjense lo que hace Tom. Su gobierno deportó 3 millones de inmigrantes, ahora sale en defensa de los inmigrantes. Es decir, si Trump deporta, él va a gritar, ya comenzó a gritar Trump, el presidente del Partido Demócrata. Porque es el violín. Entonces, aquí lo mismo, porque donde quiera es lo mismo. Aquí el PRM, acusado de actos de corrupción que dijimos que es mejor que, miren, que si Danilo Medina no lo complaca, porque desaparece el PRM. Y los verdes, que también son verdes, que ayer eran marrón, pero hoy son verdes. Pues yo vi gente del MPD vestido de verde. Y usted sabe los crímenes y la bellaquería que tienen esa gente, que tuvieron esa gente a nombre de la revolución. son Y los usted lo ve ahora vestido de verde. Son los mismos amarillos. Sí, Los vestido de mismos verde, amarillos. porque vienen cambiando, Sí, eran cambiando de marrón, color. eran rojos. Ajá. Eran rojos, bolcheviques. Bolcheviques, eran rojos sí. bolcheviques o maoístas. Sí. Entonces de ahí pasaron a marrones, porque se convirtieron entonces en agraristas. El color de la tierra. Sí. Agrarista, el PAI era agrarista. ¿Usted no se acuerda del PAI? Sí, Usted sí. es amigo del PAI, Gabo. Del país. Claro. Agraristas, marrones. Después terminaron siendo amarillos. Porque usted no recuerda que Fafa Tavera tenía un partido marrón. Era marrón el color. Sí, sí, el de un bloque. el bloque, yo no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Bloque? ¿Cómo Sí, se yo no sé llamaba? ¿Cómo se llamaba eso? De esos nombres. Bloque de los comunistas, Socialista de Demócrata. esos comunistas que son Algo haraganes. así. Pero es que ellos se buscan eso de la ONG, porque no hay cosa más vago que un comunista o un excomunista. Usted ha visto uno que trabaja.
No, Yo no, nada no, más no, conozco no, dos no, que no, trabajan. no. Yo conozco Eso dos que trabajan, no hay dos cosa. comunistas. Que es Roberto Casá, Ajá. el que está en Pues el... un intelectual. No, es un hombre trabajador porque se ha Sí, y fajado a trabajador, trabajar sí. en el Sí, Archivo sí, General de la Nación. Y Manegonte González. Manegonte. Manegonte trabajador, sí. Esos son los únicos dos comunistas que yo he visto que trabajan. Pero el resto son las cosas más vagas y más haraganas y más dañadores y creadores de problemas que vamos a hablar. si da Son el como tiempo. el papel que hace Boruga, No. Son de Hermógenes. eso es cosa terrible. ¿Tú lo Mire, conoces? Oiga lo que le voy a decir. En China, el gran salto, antes del gran salto, Mao fusiló 3 millones de disidentes en 1949 al 52. ¿Ustedes están oyendo? Mao Zedong. Stalin eliminó 20 millones en los gulags de rusos y polacos y de todas las nacionalidades que ellos, y nazi, todo el mundo, esos 20 millones. Mao se inventó el gran salto, el salto adelante. ¿Saben cuántos murieron ahí? 40 millones de chinos murieron de hambre, porque las granjas colectivas fueron un fracaso. 40 millones se fueron, la población de California. En Rusia, del 32 al 38, murieron 5 millones de ucranianos de hambre. ¿Ustedes están oyendo esas cifras? Bueno, ¿qué trajo el maoísmo? La revolución cultural, 10 años del 66 al 76, 2 millones de muertos intelectuales que se suicidaron, científicos, todo eso se lo llevó por delante, toda esa cultura milenaria china, quemada, extinguida, todo eso por ese maoísmo loco. 10 años de revolución cultural, ¿qué trajo todo ese maoísmo? Nos trajo al Pacoredo a la República Dominicana. Que eso es una banda de locos, el Pacoredo. Le tiró otra banda de locos que es el Sendero Luminoso a Perú. Le trajo en Birmania una casta militar asesina en Birmania. Dejó a Pol Pot, que mató 3 millones en Camboya. ¿Usted está oyendo? Wow. Pol Pot. Y además de eso, nos dejaron los locos de los Yun. Los cacos pelados. ¿Cómo se llama? Los Yun de Corea del Norte. Sí, los de los buches Sí. grandes, sí, de Corea del Norte. Eso fue lo que trajo el maoísmo. Y el Pacoredo aquí, repito, Mira eso es la cosa más cómo mandó anarquista a matar al hermano ahora. Eso es, porque es maoísmo puro. Claro. Entonces los comunistas, fíjense que el residuo de la izquierda, a Cuba la cerraron, porque Cuba está más quebrada que el Estado haitiano. Cuba, que ha vivido chupándose a Venezuela, Rusia y hasta Europa, se la ha chupado. Los cubanos, con Fidel Castro y Raúl, eso es para... bueno, ya yo dije que era Lampedusa. Tienen un estilo lampedusiano, dar un giro a todo para que todo quede igual. O ni son comunistas, ni son capitalistas. Es decir, son todo lo contrario. La cuadratura del círculo. Eso es Cuba. Quebrada. Venezuela, quebrada por el chavismo. Correa, al borde del colapso. Se vaya a vivir a Bélgica, dice. Sí. Oigan bien. Bolivia, ese otro loco que usted no sabe dónde eso va a terminar. Oye, pues él quería seguir. No. El de Todavía está Nicaragua, en Argentina, los Kirchner, un desastre. Todos estos izquierdistas. Lula y la Rousseff. En Brasil, un caos. Y en Perú, Humala, otro con la mujer sometida también por el sistema político de Argentina y Brasil es parecido al chino, o sea, ideología, pero en la práctica son capitalistas. No, en la práctica un desorden. Sí. No, porque los chinos han organizado aquí. Sí, los chinos, sí. No, los chinos organizaron eso aquí, sí. tienen riqueza. Exacto. No, esto Sí, lo que sí, crearon sí. fue riqueza para ellos, para su partido y para sus partidarios. Pero yo no conocí un comunista que no sea así No, cuando llega al son poder. todos los comunistas, porque son una cosa que nada más sirven para dañar. Mira, el cerebro le es así, le da un giro de 360 grados. ¡Gru! Y ahí están. La derecha hace, la izquierda habla. En el Kremlin no hay un vídeo que pusieran los comunistas. Todo eso lo hizo Pedro el Grande. Los zares y Pedro el Grande fue que hicieron el Kremlin. Eso no y las iglesias y todo eso que hay. Eso no han pegado un vidrio allí. En resumen, eso ha sido la izquierda, los comunistas y eso es lo que han Un traído. sistema político fracasado. Fracasado, que nos trajo el fracaso. Entonces,
tenemos que la República Dominicana, este asunto de los migratorios y todo este convenio de marchadores de Libro Verde, han terminado ahora como verde. Pero de esos verdes y del PRM, que yo le quiero recordar lo siguiente. Miren, yo no defiendo a los corruptos del PLD, nunca lo voy a defender, pero yo no defiendo corruptos. Ahora, lo que yo no puedo admitir es que hagamos creerle a la gente por hipocresía que somos limpios, que somos gente que estamos libres de advertencia, impolutos. Exacto. Que estamos impolutos, mejor dicho. No hay impolución aquí, porque todo eso que ustedes ven ahí, ese que yo vi como vocero del PRM, ese caballero, el señor Bautista, era presidente del Senado y aquí se volaron 114 mil millones de pesos en aduanas del gobierno de Hipólito Mejía. Y el candidato de ese partido en las elecciones pasadas por la senaduría de Sánchez Ramírez fue el capitán general de ese vuelo o de esa voladura. Ustedes me están oyendo. Los mismos verdes que andan ahí fueron y votaron allí en Sánchez Ramírez por el candidato a senador del PRM, que fue el capitán general de esa nave aduanal, con una voladura de 114 mil millones de pesos. ¿Qué fue lo que hubo ahí? Sobornos, igualito que Odebrecht. Y nadie investiga. Sobornos. Nadie dice nada. Y es nadie decir, investiga eso hay que dejarlo atrás. Eso no vale, porque ya eso es corrupción que pasó. Ahora hay que jugar a la que está viviendo el PLD. No, sí, vamos a jugarlo a todos. Si el PLD quisiera limpiar este país, que por favor lo hagan. Pero vamos a meter a todo el mundo para que se acabe esto. Pero el PLD no lo hace. No, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y quién juzga lo suyo por sus errores? Son temblorosos. Nadie. Balaguer no juzga. Balaguer dijo, yo le voy a cortar la mano al primero que me... Y partido... Balaguer no le cortó ni las uñas a los gatos. ¿Usted se acuerda? Es un partido tembloroso. Mi partido Balaguer es tembloroso. No le cortó ni las uñas a los gatos de ese momento. Pero tengo que decir en honor a la verdad que los hombres más serios que han dirigido el Estado Dominicano han sido los hombres de Balaguer. Duélale a quien le duela y yo he refutado que vengan todos aquí, que me busquen uno más serio que Julio de la Rocha Bay, que fue tesorero, fue jefe de impuesto interno, o uno más serio que Julio C. Estrella, o Diógenes Fernández. Ninguno de esos eran reformistas. O Julio Sabri, o Raúl Barrientos, Luis Bonet, Meme Viña, Vincho Castillo, Prestor Castillo, Miguel Dalgán, que me busquen más serio que eso, que Gilberto Villanueva, que Ricardo Ricur, Atilio Guzmán. Y entonces, pregúntate, amigo televidente, ¿dónde está Eudoro Sánchez y Sánchez? ¿Dónde están los serios? Porque yo puedo sacar una lista, y esos son de gente que yo me acuerdo así. Imagínense si yo me pongo a escribir, a escribir los nombres de los hombres serios que le sirvieron a Luis Julián Pérez, señores. Oigan, Mario Rivitini, don Mario Rivitini, no Mario, no, don Mario Rivitini. Ay. Gobernador de ese banco. Roberto Saladín, que está ahí viviste y coleando, Roberto. Juez de... Entonces, que fue gobernador del Banco Central. Sí, entonces, sí. Vamos a hablar de hombres serios. Entonces, ahora yo me da brega encontrarlo. Hay uno ahí, bueno, Valdés, que Valdés está ahí, pero viene de aquella camada. Es decir, señores, aquí nadie quiere juzgar los errores de los suyos. Hipólito Mejía, usted recuerda a un señor del INDRI, mire, ese es un corrupto, es verdad, pero es mi amigo y nadie lo quita de ahí. ¿Eso era Hipólito Mejía? No, muchachos. No. Todos salieron ricos, nadie le cuestionó ningún presidente nada. ha dado más muestra de apañador de corrupto que Hipólito Mejía. Claro, y entonces tú viste 35 auditorías y nadie dice nada. Incluso la de participación ciudadana, mire, Caitao hizo, es verdad, estos son 5 o 10 casos que tiene el PLD. Porque no ha pero habido hay 200 para atrás y eso se porque van a no ha quedar habido allí. voluntad de combatir la corrupción. Claro. Ni la tal impunidad. Esos son los problemas. Porque la mayoría de los casos que han explotado, hay que decirlo así, y hay que coincidir con los verdes en ese sentido. A mí no me importa coincidir, yo coincido. El caso de Odebrecht explotó en Estados Unidos. Tuvo que suicidarse uno en un baño para la OISOE, para la gente darse cuenta. Para que el pueblo
tomara conciencia de lo que estaba pasando allí dentro. El caso de ¿cómo se llama esto? Del CEA, que se mataran 3. El caso... Sabiendo el gobierno que hay todo, Sí. pues lo sabe el gobierno, pues se le advierte, pero no le hacen caso a nadie. El caso de, ¿cómo se llama? De Corde, que ya eso saltaba ante los ojos hasta de un niño de 3 años. Bueno, pues, y así, señores, hay casos y cosas en la vida nacional. Yo vivo diciendo aquí, Fermín, de lo que se da todavía en lo que es la corrupción pequeña, ¿verdad? Lo que es el boroneo, Sí, el picoteo hombre, ilegal, claro, claro. ilegal, que es corrupción. Que lo que pasa en el plan piloto cuando tú vas. No, no, no. Eso no es corrupción. No, porque la policía... No, pero yo estoy Dejemos esa poniendo. parte. No, no, porque no. Pero por pero que ejemplo, son cosas, señores. Pero No, porque así yo- como se da eso, No, porque se eso dan no. los sobornos de lo que no, tú hiciste Gaby, mención. No, porque eso no, porque usted sabe que los policías aquí No, ganan pero- 3 pesos y entonces ya Yo ya lo eso se sé, entendió, Fermín, eso- pero eso es una mala imagen No, para pues el propio Lo gobierno. eso lo sabemos, pero no hay gobierno que pueda con esos policías, olvídese. Eso, ¿Cómo mire, que ni no? en México, ni en Estados Unidos, Sérpico. No, Usted no vio no, la película no, Sérpico. ¿eh? Donde quiera se cuecen, eso es por donde quiera. O sea, yo mire hasta eso, los guardias vamos a dejarlo ahí, porque No, uno no, sabe no, el pues problema de los guardias. Pero lo que le yo quiero ese- decir que eso es una Ese casi una- macuteo Sí, hombre, de pero una... Gaby, pero le quiero decir lo siguiente, usted no va a meter, Claro. usted no ha visto un policía preso por macuteo, ni en México, ni aquí en ningún No, lado. preso no, pero por lo ¿entendés menos lo que le quiero que se decir? ponga el orden, Fermín. Pero olvídense de eso, que eso va, Sí. olvidémonos de eso. Vamos a ver, porque eso tampoco hablan de corruptos. Usted no oye a los policías ni los guardias señalando corruptos a fulano. No, No, pues ellos no. después saben que viven de eso. No. O sea, ahora los políticos no, porque es que la hipocresía, los marchadores y los políticos de oposición y políticos del gobierno y políticos de todo en este país son hipócritas. Porque eso vienen y le señalan, le enrostran a usted la corrupción y ellos cargados de complicidades. Eso es lo que yo quiero decir. Ahí hay 3 o El 4. policía no le explica a uno, mira, Ah, corrupto. Entre los marchadores hay 3 o 4 que pueden estar limpios, pero yo... No, hombre, claro, pero tú sabes claro. que esos que son de la línea que tú dijiste, comunistas, socialistas, yo tengo miedo de apoyarlos, porque que pero que son los así, de son veletas. los de ese pensamiento Es buscando colarse que socialmente. cuando ¿no? han llegado, ese grupo cuando ha llegado, se convierten en Yo vi uno ahí que era cura. peores. Era cura. Salió del curato y terminó en el MPD y ahora es verde. Pero eso ha caminado por agrarismo, ecologismo, abortismo, fusionismo, haitianismo y ahora es verde, del verdismo también. Yo sé cuál es. Hay un chiquito, yo no sé, eso viene de eso, lo conocí yo siendo cura. Ujú. Ese chiquito, me acuerdo yo que era cura jesuita o estudiante de cura, con su túnica blanca de cura. Lo vi yo, ese es su sotano. No relaje. Y entonces ese han dado todas las luchas de colores. Es un espectro, es un arco iris. Tienen todos los colores ha pasado ese joven. qué profesión? Ese señor. Yo no sé, profesión, bueno, activista social. Ese es el nombre. Activista social. Óigale la- Activista. Activista social. Así es que se llama. En resumen, esa corrupción, Gaby, toda esta gente que está comprometida con los escándalos, claro, el PLD es libre de eso. No, los presidentes del PLD, dijimos, así como han soportado a los haitianos, también la corrupción y todo. Y yo ayer decía, esa expresión es de Dios. Caiga quien caiga y no hay vaca sagrada. Eso fue Dios que dijo eso para condenar a su nieto Caín, que le había matado al otro nieto Abel. Yo lo dije ayer. ¿Eso por qué? Porque Dios sí tenía, entonces eso nació con Dios, esa expresión. Pero de ahí en adelante nadie le ha hecho caso a Dios. Entonces, eso que dijo el presidente Medina, a quien caiga, ¿quién es que va a caer? Ahora menos, porque con el fallo que dio el juez, por insostenibilidad de ese caso, porque es muy grave la acusación, dicen ellos, dice el juez Vargas, ahora va a ser peor la cosa. Ahora el país se va a quedar sin los 184 millones de dólares. Nos vamos a quedar porque Sí. el Odebrecht va a decir, no, está bien, devuélvame mi cuarto, mis 30 millones que yo me canté.
Porque ese juez Vargas dijo que eso no procede. Vámonos, vamos para el juicio. No, pero él dijo que no quiere decir que rechace la Está homologación, rechazado. sino el procedimiento. Es que está rechazado. ¿Y qué es lo que qué es lo que van a proceder? Si él Bueno. dice que el caso es grave, que no se puede llevar por ese caso de conciliación, dice él. Dice que no. Eso quiere decir que no va a Gaby. No, pero puede haber acuerdo, dice. Bueno, no sé. Acogiéndose usted es estudiante de Derecho sí. y yo no soy, yo lo que soy es agrónomo. Vamos a esperar. Entonces, el asunto es que mientras tanto vamos a sacarle filo a lo que ha pasado. Odebrecht ahora va a decir, bueno, vámonos por el juicio. Yo en 6 meses iba a decir, tal vez, qué nombres de funcionarios recibieron esos sobornos. Ahora yo no voy a decir nada, vamos para juicio. Ya mi gente está condenada en Brasil, ¿para qué me van a condenar en Santo Domingo? Por los mismos hechos no me pueden condenar. Bueno, a los nombres que yo dé son los que van a condenar. Y ellos no van a dar nombres. Si no dan nombre, ¿a quién va a llevar el gobierno preso? Pregunta Manuel Fernández, o la justicia. Yo conversaba con unos amigos fuera de esto, del programa, que Danilo va a buscar chivo expiatorio, porque Danilo ha luchado mucho por su nombre en la historia. Independientemente de quiera o no reelegirse, Danilo ha luchado mucho por eso. Pero es que los amigos de él. Y a él le conviene encauzar a esa gente. Pero ¿a qué gente? Porque es que no tienen nombre. Oh, ¿A qué gente? La sospecha no es prueba. Bueno. Ni en los indicios. Él lo dijo. Si no son indicios. Él lo dijo. ¿Pero qué dijo quién? Pero que sea culpable. No, que aunque se tome el tiempo que se tome, precisamente Alejandro Vargas lo declaró caso, ¿cómo se llama? Gaby, pero usted sí está durmiendo. Un caso grave. Usted sí es ingenuo. Ah, ¿tú crees? Usted sí es ingenuo. No. Ese caso, oigan, ¿para qué va a servir? Ese caso va a servir para frenar a Leonel Fernández, primero. Y segundo, lo van a mantener ahí para, ¿qué te digo? Disminuir los reclamos de los marchadores, tal vez, y van a mantener eso ahí sonando sin nombre. Porque si Odebrecht no da nombre, el gobierno viene, bueno, yo sospecho que Manuel Fermín era ministro y le dieron $2 millones de Odebrecht. Bueno, ahora yo le pregunto, ¿por sospecha me pueden llevar a mí a juzgar? Yo sostengo que habrá nombre. Habrá nombre. Bueno, pero los nombres, habrá nombre. Está bien, pero ¿quién lo dio los nombres? Bueno. Si el gobierno lo sabe y lo oculta, es peor. Oiga bien, si Danilo Medina sabe quiénes son y lo oculta, es peor para él. Porque entonces no se hace el acuerdo de Odebrecht, porque Odebrecht no tiene la culpa que lo hayan echado para atrás. Pero lo sabemos todos, lo que pasa es que hay que instrumentar un expediente, Gaby, que no sea débil, ¿cómo se hace el que no se caiga. ¿Cómo se hace? Porque en Perú hay gente señalada por Odebrecht, señalada, pero Odebrecht ha dicho, señores, de aquí han ido periodistas, periódicos, políticos, han ido a Brasil y han escarbado, hasta yo creo que hasta en Cuantico, en la CIA, han escarbado, buscando los nombres dominicanos, a ver si, porque, y no lo vimos en Panamá. Cuando los papeles de Panamá y Wikileaks también, cuando Wikileaks, buscando los nombres del PLD, porque los del PRD le da un pito y los del PRM pueden aparecer, óigame, encerrados con Al Capone y le da un punto. Ellos no tienen que ver con nada. Pero buscando esos PLDistas, a Leonel Fernández principalmente, le han buscado por todos los sitios, todas las endijas le han buscado a Leonel para convertirlo en una verdadera ruina moral. Hoy no le trajeron aquí a Quirino. ¿Y usted quiere una ruina más grande que traerle a Quirino aquí para señalarlo a usted como cómplice de él? Ahora, ¿qué es más grave? ¿O no es tan grave llevar 40 o 50 toneladas de droga como llevó Quirino a Estados Unidos? Y Estados Unidos entonces lo libera con un acuerdo tan grave, lo libera y lo deja rico. ¿A Quirino? Sí, claro. 500 mil millones de pesos tiene Quirino, vive como un príncipe aquí. Legalizado su capital, un capital que todo el mundo sabe que lo que destila es sangre, como dicen, porque ¿por dónde que se muere la gente? No. Sangre por todos lados. Entonces, ese señor quedó rico en un acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos es el modelo a seguir, porque ahí es que se resuelve todo, porque la justicia es seria y allí se mete preso al que se mete. Pues bien, no se pudo hacer el acuerdo con Odebrecht.
Odebrecht es un delincuente. Bien. Se para Catalina. El presidente dijo que no se va a parar Catalina. ¿Qué va a pasar? ¿Se va Odebrecht? Yo decía ayer aquí que Odebrecht es el Balaguer del PLD. Todas las obras se la hizo Odebrecht al PLD. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Pregunta este amigo televidente. Ni tenemos los 184 millones de dólares. Tal vez con ese dinero pensaba el presidente arreglar Guachupita. ¿Quién sabe? Digo yo, no sé. No. O incremento, pero esos dineros legales. Guachupita y los guandules. Hoy 40 millones de dólares. La digo, ciénaga, 30 millones. la ciénaga y los Y guandules. 20 todos, y 10 o 20 todos los años. No, pero eso, con ese dinero yo digo, yo no hago Guachupita, yo hago la ciénaga de los 3 barrios de ahí de Guachupita. Pero ahora se cae todo esto. Odebrecht se va a tener que ir del país. ¿Cuánto se le debe a Odebrecht? Odebrecht va a cobrar. Va a cobrar en tribunales internacionales. Porque a Odebrecht se le debe mucho dinero. No dudo yo que a la calle de Salcedo se le deban todavía. Y hace mucho que yo fui a Salcedo y vi a Odebrecht trabajando en la calle, las aceras y los contenes de Salcedo. Pero acuérdate que eso no es... Odebrecht busca un préstamo con Bandex. Ajá. ¿Y pero quién es la garantía? El Estado Dominicano. El Estado Dominicano, Se lo debió a Bandex. pero hay que pagarle a Odebrecht porque ellos tienen una contrapartida, tenía que dar a la República Dominicana. Odebrecht le debe mucho dinero aquí. Bueno. En resumen, uno no sabe lo que va a pasar. Ahora, Odebrecht tiene otra salida. Que yo entiendo que también beneficia al PLD. Y la justicia no está en manos del PLD. ¿Y por qué ese juez falló en contra del gobierno del PLD? La justicia no es de Leonel Fernández. ¿Por qué falló entonces en contra del PLD? Porque los PLDistas pueden decir lo mismo ahora. ¿Qué va a decir la pancista y acomodaticia sociedad civil? ¿Qué van a decir participación ciudadana? ¿O en Finjus? Que la justicia del PLD aparece un juez, que ese juez falló en contra del PLD, y entonces. Yo Todo yo aquí. particularmente persigo, que si se castiga la corrupción, que se sea imparcial. Claro. Que se sea así imparcial. Que debe ser, pero ¿Por aquí qué? no quiere caer Porque nadie. estamos hablando desde 2002, ahí estuvo en el Ministerio de Obras Públicas, el hoy canciller de la República. Claro, Miguel Vargas. Y la Ahí, OISOE de esa época. Y la OISOE de la época. O sea que Río hay que Gesell. comenzar por decir que en el gobierno de Hipólito fue que llegó la OISOE, la Odebrecht aquí a este país. O sea, que se da a entender, los mismos verdes Ajá. no hacen hincapié en eso. Que ya está prescrito el caso. Sí, Dicen ellos, como para que liberarse de Odebrecht, esa los corrupción. corruptos del PLD, que caigan esos, que caigan los de Leonel y que caigan los de Danilo también, que los hay. Pero ¿y cuántos narcos hay que los hay, elegidos? lo van a ver. Narcos elegidos. Ahora. Narcos elegidos diputados y senadores por el PRM. Narcos. Ex convictos, juzgados. Y están ahí. Son diputados del PLD. Así es. Del PRD. Del PRM, perdón. Entonces, ¿usted con qué cara usted va a venir y que exigir que combatamos la corrupción y la impunidad? Pero por Dios, aquí no conocemos todo el mundo. Por eso es que cuando venga una autoridad y diga, no, vamos a poner esta cosa en su lugar, entonces lamentablemente... Lo lamentable Medina, que no. ese esquema de soborno, buscando un representante como hizo Odebrecht, que buscó a tu amigo, ¿verdad? Y lo nombró aquí, eso es curándose en salud. ¿Y qué le dice el sobornado? Le dice, lo que yo no quiero que aparezca nombre. No, el nombre tuyo no va a aparecer por ningún lado. Que no aparezca mi nombre ni aquí ni allá. Ahí va a ser un poco difícil porque en los Estados Unidos, como yo le decía a un amigo, los Estados Unidos les gusta dar nombre. Fíjate cómo con la quitada de visa, lo que pasa es que ellos no cantaletean ni cacarean como la gallina. O sea, pero tienen que den los nombres, que lo den, porque quitan es que visa, ¿a quién es que vamos a tapar? quitan ¿Cuáles visa, son dioses? dan nombre. Bueno, al presidente
el expresidente Leonel Fernández del Departamento de Estado le mandó un listado de generales Claro. y coroneles y funcionarios que debía destituir. Sí. O sea, que dan nombre. Sí, dan nombre. Los Estados Unidos dan nombre. Cuando ellos quieren, dan nombre. Cuando ellos quieren. Pero si no tienen nombre, no lo van a dar. Ahora, eso Porque es ese es el problema. Ese es el Si problema. no tienen nombre, entonces ¿quién? Con ¿de ese dónde van a venir los esquema, nombres? con ese esquema de un Porque representante otra cosa que no se venga haga Danilo, responsable. que Danilo Medina si viene y ataca solamente a uno. Por ejemplo, a los que le sirvieron a Leonel Fernández. Ahí mismo se derrumba la seriedad. Se derrumba, sí. Se derrumba la seriedad. Hay que meter a todo el mundo en el saco. Porque ahí sí es verdad que hay que meter a todo el mundo en el saco, porque hay que estar todo el mundo en el saco. Esa es la pura Así verdad. es. Pero, repito, le queda al PLD por lo menos esa excusa de decir, ahí está participación ciudadana, ustedes que viven diciendo que la justicia está en manos de nosotros, el PLD, ese fallo, ¿a quién favorece? Al PLD. No favorece. Ese juez falló en forma muy seria, el juez Vargas. Pero no están comprados por el PRD, la justicia. Así es. Por el PLD. Así es. Esa es buena. Vamos a la pausa. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Se vende en este paraíso 22.000 metros cuadrados. Puerto Escondido, Samaná. A solo 100 metros de la playa y a 5 minutos del pueblo de Samaná. Propio para proyectos de villas o apartamentos. Para más información, llamar al 809-475-0644 o al 829-346-0342.
es importante el crecimiento económico. De corrupción, señor, es la iglesia. Otro católica. Luis Toral. ¿Ah? Litoral. Perdón. Litoral. No, Litoral hace tiempo que salió de ese ambiente, pero él estaba en el ambiente de corrupción, porque imagínense en la época, en el gobierno de Balaguer, hubo mucha gente señaladas. Litoral no sé, porque Litoral fue gobernador de Banco Central, no sé, honestamente no sé. No conozco si alguien que le diera dinero, no hubo ningún escándalo de él, pero los gobiernos de Balaguer, ¿qué te digo? Había mucha gente cuestionada. Pero el banco es y difícil. otra gente no cuestionada. El banco pero es difícil. Ahí hay siempre se hacían normas señalamientos. estrictas de vigilancia y de... Se hacían señalamientos, Sí. sí, él fue administrativo también, pero bueno, no hubo, él nunca estuvo involucrado en nada de eso. Me parece que no. Fíjate que Fernando Berebogá también, ese otro que usted lo ve, y Bernardo Vega, usted lo ve dando ahora clases de cómo hacer un buen gobierno y cómo hacer una función pública decente y organizada. Pero Fernando Berebogá, señores, ahí está el CEA. Ese señor hizo unos tollos ahí, óigame bien, pero unos tollos. Pero a la gente se le olvida, porque este pueblo se le olvida todo lo No, Álvarez este Vega. pueblo, el raciocinio se le bloquea. Cuando lo ponen a que se le bloquee el raciocinio. Bernardo lo vi yo. Y todo eso. Le entró de una vez a Danilo con el discurso. Ah, sí, pero ese En señor, ese todo el él. mundo sabe quién, el hombre que más soborno pagó aquí. Para vender arroz, habichuela, ajo, cebolla, vender maíz y trigo por la Continental Grain Company, era Bernardo Vega. Bernardo Vega. Él era el representante de esa compañía que vendía todo aquí. Esa era la Odebrecht de los granos. Usted está oyendo. La Odebrecht de los granos en este país era Continental Grain Company. Presidente local, jefe local, Bernardo Vega Boarier. Así de sencillo. Pero ahora los malos son los que están ahora porque a la gente se le olvidó eso. La gente no sabe quién eran esos personajes. Porque este país es así. Eso es verdad. Lamentablemente es así. Eso es verdad. La iglesia no se puede liberar. A mí me dio mucha pena leer este titular. Papa reduce penas a curas pederastas. Señores, la iglesia, fíjense cómo es que andan los perdones. Por eso es que este mundo anda tan mal. Esos curas que se han metido la mayoría pederastas, porque el celibato lo hace como célibe que son, no pueden tener relaciones normales con mujeres. Para que tengan sus hijos. Y se han dado a la tarea de ser unos perversos, pederastas. Aquella expresión de que los niños vengan a mí de Jesucristo. Dejad que los Dejad que los niños vayan a Él. Ahora hay que decir, no dejad que los niños vayan a ellos, porque habrá que decirle así. No permitir, no dejar que los niños vayan a ellos. Yo no mando un nieto mío, no lo mando yo, óigame hermano, a uno de que como a un monaguillo, a un monaguillo de hecho, ni a un diaconado, ni a un, ¿cómo se llama? Un beaterio. No, a mí no. Entonces, señores, ese perdón del Papa a los pederastas, reducirle pena, eso es una barbaridad, porque es que por eso es que la corrupción anda así. Entre los ortodoxos católicos, ortodoxos cristianos, léase griegos y rusos y, ¿cómo se llaman? Serbios. Entre esas gentes, la pederastia es baja, porque ellos tienen sus mujeres. Claro. La pederastia es baja, pero también los evangélicos, como tienen sus mujeres también, la pederastia es baja. Entre los pastores y esas cosas, porque ellos tienen sus mujeres. Ahora hay homosexuales, ¿verdad? Entre los pastores también puede haber homosexuales, pero bien, son menos los casos que en la iglesia por el problema del celibato. Ahora, la iglesia que él pide, fíjense en la iglesia dominicana, lo dura que son con sus pastorales contra la corrupción. Pero los curas son muy buenos para hacer esas críticas. Y para ello, la justicia secular, cero. La mano acogedora del perdón, como yo he dicho aquí otras veces, el claustro purificador, la penitencia o la confesión y luego la absolución de la iglesia.
Mira, al cura pederasta. Así no se puede, señor, así no se puede ser. La iglesia no puede seguir en eso. Entonces el Papa le concede menos pena a los pederastas, señores, obispos y arzobispos. Eso es un desorden en la iglesia católica. Dejad que los niños vengan a mí. Y ustedes se imaginan que ahora haya que decir así, dejad que no vayan a ellos, los niños de uno. ¿Cuál fue de los dos de aquí, de los dos pederastas que se suicidó? ¿El de Pinalito o el...? Hubo uno por ahí, ¿cuál fue uno? Hubo un cura de estos, No, sí. porque lo combinaron a que se suicidara. Sí. Y Bodoloqui, mira, Bodoloqui. Sí. Guasoloqui. Guasoloqui. Fue Guasoloqui. Ese Sí. no, ese fue, sí, ese murió allá Murió allá. en Roma. En Roma, pero Un se suicidó. desastre. La iglesia no puede seguir en eso. Entonces, apañando esas Pero cosas. no bajándole no la lo pena llegaron a a los curas. juzgar. Entonces, la justicia, que lo manden a la justicia secular, o que le quiten el celibato, una de dos. Porque por eso fue que Lutero dijo, no, espérate, yo voy a inventar estas leyes, este manifiesto, se lo inventó Lutero. Y dijo, no, a mí me gusta una muchacha que es lindísima, que es una mujer bella que se llama Catalina de Bora, era monja. Y Lutero, un tigre, dijo Lutero, no, yo me voy a inventar esto, pero con juicio, pero Sí. yo no puedo ser célibe, yo tengo que buscarme a mi mujer y Catalina es muy linda y me voy a casar con Catalina. Y se casó con Catalina de Bora, pero dividió la iglesia. Vino el cisma mayor de la iglesia y ahí está la iglesia Bueno, entre porque, evangélicos y pues yo católicos. estoy de acuerdo con que se divida de nuevo. Pues habrá que buscar tiene que entonces el dividirse, pero que eliminen el celibato. Bueno, los jesuitas son partidarios de que se elimine el celibato y el Papa es jesuita. Señores, gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o Comenzando la Noche.